Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, el momento en el cual estés viendo este video. Bienvenido una vez más a las clases virtuales del Colegio Universidad. En esta oportunidad nos encontramos con el aula del básico 1 y vamos a desarrollar el capítulo número 23. Este capítulo está dedicado a uno de los escritores más influyentes del siglo XX, ¿ok? Que fue Abraham Valdelomar. Muy bien, como siempre te saluda el profesor Caleb Arias y bueno, dicho esto chicos, vamos a comenzar. Perfecto. Muy bien, hablemos nosotros de Abraham Valdelomar, ¿ok? Valdelomar va a ser un autor bastante interesante, va a ser un autor bastante paradigmático. Él pues proviene de provincia, ¿no es cierto? Va a transcurrir su vida en Pisco, en el puerto de Pisco ubicado en Ica. Muy bien, allí transcurre la mayor parte de la vida de Valdelomar. Pero ¿qué sucede con él? Él es educado y viene desde muy pequeño a estudiar en Lima, en lo que vendría a ser el Colegio Guadalupe, ¿no? Conforme pasa el tiempo, Valdelomar va a ir convirtiéndose en un intelectual cabal. Es decir, va a estar rodeado por los circuitos literarios de aquella época, ¿no? Tiene contacto con autores como José María Eguren, como César Vallejo, entre otros, entre otras figuras relevantes de su época. Muy bien. Valdelomar descubre en su tiempo que el modernismo tiene que renovarse, que el modernismo tiene que cambiar el estilo tradicional que había mantenido hasta ese entonces y que la poesía también debe buscar nuevas formas de expresión. Entonces Valdelomar lo que hace, en su poesía al menos, es apostar por la sencillez, apostar por la palabra pulcra, por la palabra limpia, por una palabra que ya no esté tan ornamentada, tan llena de figuras retóricas. No, Valdelomar emplea un lenguaje mucho más comprensible. Valdelomar tiene un estilo mucho más intimista y él quiere hacer realidad un proyecto, ¿no? Y este proyecto lo va a plasmar en un movimiento llamado Colonia. Ojo aquí, este es un dato muy interesante. Valdelomar integra y lidera el famoso movimiento Colonia. ¿Qué era Colonia, profe? Colonia era un grupo de intelectuales que en ese momento planteaba pues una literatura de carácter mucho más nacional, mucho más renovadora y planteaba también oponerse a estos académicos que creían saberlo todo acerca de la realidad del país, ¿no? La generación arielista, como diría Mariátegui, ¿no? Muy bien, la generación del centenario en ese entonces. Bien, claro que sí. Entonces va a haber mucha polémica entre Valdelomar y estos autores a través de la revista Colonia. Muy bien, ok. ¿Cuáles son, profesor, los aportes literarios de Valdelomar? ¿Por qué es reconocido este autor? Por lo siguiente. Valdelomar es considerado el primer cuentista criollo. ¿Qué quiere decir esto? Que es uno de los primeros que trata pues de acercarse a las costumbres locales, que trata de acercarse a lo cotidiano, a lo que está haciendo día a día su entorno y lo va a representar, ¿no? Por eso se le conoce como cuentista criollo, imagínate, ¿no? Por esa tradición. Claro que sí. Entre los apelativos que tiene este autor, ubicamos al menos tres, ¿no? Por su forma extravagante y pomposa de vestir, por la forma elegante de Valdelomar, por este estilo provocador que tiene en su manera de ser, se le va a conocer como el dandy. Muy bien, el dandy. En sus ensayos, en sus escritos, él también utiliza dos seudónimos. El Conde de Lemus, por ejemplo. O también el seudónimo conocido como Valdelomar. Muy bien, el seudónimo conocido como Valdelomar. Bien. Eso es lo que va a emplear Valdelomar para poder componer y para poder dar a difundir su obra literaria. Ojo, ¿ya? Entonces ya te he mencionado, primer contista criollo y además líder del movimiento Colonia. ¿Ya? Colonia no solamente va a ser un movimiento, sino que también va a tener una publicación, va a tener una revista del mismo nombre. Se publican 4 números de Colonia. Muy bien, 4 números que abarcan, que homenajean a diferentes autores y que tratan diversas líneas temáticas. ¿Ya? Ese va a ser el aporte principal del movimiento Colonia. Ok, Valdelomar
está interesado, está encantado, fascinado por descubrir las costumbres de su época, ¿no? Las peleas de gallos, las tradiciones de los pescadores, eh, el hecho de que hayan circos itinerantes en el pueblo, todo eso lo describe Valdelomar. Costumbres locales, tradiciones de la provincia, en este caso la provincia del sur, ¿no? Hablamos de Pisco, muy bien, Pisco, perfecto. En sus poemas, en sus narraciones y en gran parte de su obra, el estilo que Valdelomar va a desplegar es un estilo intimista. Es decir, el autor da a conocer sus sentimientos, ¿no? El escritor, la voz, el narrador, el sujeto lírico, nos permite acceder a sus sentimientos, nos permite acceder a su entorno más privado, es íntimo y es nostálgico porque es evocativo, porque recuerda mucho lo que le ha pasado. Muy bien. En la narrativa de este autor tenemos el elemento exótico, lo extraño, lo raro, lo diferente, lo otro, lo distinto. Y también lo fantástico, ¿no? Lo sobrenatural, aquello que va en la lógica de un determinado orden, aquello que va en la lógica de lo establecido. ¿Ok? Ojo allí. ¿Qué más tenemos en Valdelomar, profesor? Ah, muy bien. Hay un tono crepuscular en sus relatos. ¿Qué quiere decir esto? Que sus relatos, cuando están aproximándose al final, usualmente coinciden con la puesta del sol. Usualmente coinciden con el ocaso, ¿no? Metafórico eso, ¿no? La muerte, ¿verdad? El fin, exactamente. Ese es Abraham Valdelomar, ¿no? Podemos contar muchísimas anécdotas y curiosidades sobre Valdelomar, ¿no? Sus viajes políticos al interior del país, los mítines, la forma tan accidentada en la que fallece, ¿no? Al caer de las gradas de un estrado, el hecho de que iba a ser Valdelomar, iba a ser el que escribiera el prólogo a los Heraldos Negros de Vallejo, pero lamentablemente sufre este accidente. Y es una personalidad tan distinguida que hasta el día de hoy se ha inmortalizado, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, coges un billete de 50 soles, encontrarás que tiene la figura de quién? De Valdelomar, ¿no? Entonces Valdelomar es importante no solamente para la narración, para la narrativa, ¿no? No solamente para los cuentos, para las novelas, también para la poesía, pero Valdelomar también hace teatro. Valdelomar también escribe ensayos. Imagínate, ¿no? Cultiva una producción literaria amplísima este autor. Ok, revisemos algunas de las principales obras de Valdelomar. Tenemos aquí tres obras interesantes. Muy bien. La ciudad muerta, publicada en el año de 1911, es una novela de Valdelomar, que también está acompañada por La ciudad de los tísicos, del mismo año, otra novela de Valdelomar. En el año de 1918, este autor va a recopilar, va a juntar, va a unir sus cuentos, cuentos que había publicado de forma independiente, los va a unir y le coloca el título de El Caballero Carmelo a esta antología, a esta recopilación de cuentos, ¿ok? Hay que tenerlo en consideración. Muy bien, aparte también va a escribir textos en colaboraciones con otros autores, como por ejemplo José Carlos Mariátegui, ¿no? La Mariscala. Es un teatro que componen los dos, sobre la vida de la esposa eh, de Agustín Gamarra, el mariscal, ¿no? Imagínate, ¿verdad? Ok, hay que tenerlo en cuenta. Pero el día de hoy yo quería hablarte de una de sus obras más representativas, este cuento, que seguro tú lo has escuchado. Un cuento definitivamente muy conocido, bastante famoso y también muy bello, ¿no? Que se titula El Caballero Carmelo. A ver, hablemos un poquito. ¿Qué sucede aquí? Bueno, en la provincia, ¿no es cierto? Allí en Pisco, ¿verdad? ¿Qué sucede? Está una familia almorzando cierto día en su casa, cuando de repente ven aparecer en el fondo de la plazoleta a un hermoso jinete, vestido de blanco, elegantísimo, y toda la familia dirige su atención allí y se pregunta quién es aquel que está en la puerta y descubren que es Roberto, el hermano mayor, que había regresado después de mucho tiempo. Oye, Roberto había hecho un viaje alrededor del país, había comprado demasiadas cosas para regalárselas a su familia, quesos, dulces, y empieza a repartir regalos a todos los miembros y le dicen, hey Roberto, y para papá
Ah, no hay problema. Para papá. El Carmelo, dice Roberto. Y allí le traen una jaula en la cual hay un gallito. Un gallito que tiene ciertas plumas de color rojizo y que tiene también muchos modales, muchas apariencias de un hidalgo, ¿no? Es un caballito que destaca mucho por este comportamiento tan generoso, bondadoso, tan heroico, como lo describe Valdemar, imagínate, ¿no? Y le van a poner pues el apelativo de El Caballero Carmelo, ¿ya? El apelativo del Caballero Carmelo le van a poner. Entonces, el Carmelo, este gallito va a entrar en la casa y va a crecer con ellos, va a compartir muchas anécdotas, va a compartir muchas historias junto a la familia. Él va a participar en muchas batallas de gallo y va a ser bastante reconocido por los vecinos incluso, ¿no? Pero con el paso del tiempo, este gallito también envejece. Con el paso del tiempo, este gallito envejece. Y justo cuando ya está viejito, se va a presentar una mala noticia. El padre una tarde también después de almorzar le dice a todos, he aceptado una apuesta para el 28 de julio en la fiesta de San Andrés de los Pescadores. ¿Qué va a suceder allí? Oye, el Carmelo va a pelear. Ah, mira, pero no va a pelear con un rival de igual calibre, va a pelear con otro gallo llamado Ajiseco, que es mucho más joven que él. ¿Por qué, profesor, aquella crueldad, como dice el narrador, de hacerlo pelear? Porque habían insultado al Carmelo. Le habían dicho al padre de Abraham que el Carmelo no era un gallo de raza fina. Y el padre se había molestado, ¿no? Porque el Carmelo tenía un prestigio, incluso mayor que el alcalde, dice el narrador. Y va a aceptar pues esta apuesta para que peleen la fiesta de San Andrés de los Pescadores. Llega el día de la pelea. El Carmelo había sido entrenado, ¿no? Lo habían sometido a largos entrenamientos para que pueda afrontar su pelea. Llega el día y ese momento es el momento de las apuestas. Todo el mundo está apostando al Ajiseco. Todo el mundo piensa que el Ajiseco va a ganar. Y las apuestas lo dan como favorito. ¡Para el Carmelo! Casi nadie quiere apostar. Nadie quiere jugársela por el pobre Carmelo. Y empieza la batalla entre el Ajiseco y el Carmelo, ¿no? Empieza la batalla entre los dos. El Ajiseco, que es un gallo mucho más joven, mucho más apurado, es el que empieza a dar los primeros golpes, ¿no? El que empieza a picotear, el que empieza a aletear y desesperadamente pelea. Pero el Carmelo es mucho más paciente. Calcula los movimientos de su rival. No se apresura a dar el primer golpe. Sin embargo, en uno de esas, el Ajiseco va a darle un golpe al Carmelo y el Carmelo cae. Y todo el mundo piensa, ¡eh! ¡Ha ganado el Ajiseco! Pero el juez dice, ¡hey señores! Un momento, aún no ha enterrado el pico este gallo. La pelea sigue en pie. En ese momento, el Carmelo se levanta poco a poco y va a recordar los años jóvenes de cuando era un gallito. Empieza a tomar fuerza, se levanta un poco tambaleante y saca una, saca una patada que va a dejar al Ajiseco convaleciente. Oye, el Carmelo ahí, ¡ah! No, tiene un patadón. Imagínate, que deja a su rival, ahí lo puedes ver, ¿no? El Carmelo tiene un patadón que deja a su rival bastante inconsciente, imagínate, ¿no? Y el Ajiseco cae y el Carmelo también. Pero el Carmelo ha sido el que ha ganado la batalla, ¿no? Y todos, ¡oh, Carmelo! Carmelo, ahí recién lo ovacionan, ¿no? Recién cuando ganaba la batalla, imagínate. Llevan a su casa a este gallito y lo van a someter a toda clase de cuidados durante un largo tiempo. Le dan de comer maíz en el piquito, le ponen agua, el gallo está muy mal, bastante debilitado, y van a tratar de cuidarlo lo mejor posible, ¿no? Lamentablemente una tarde, al caer el sol, el Carmelo se sube a la ventana, divisa el astro desde lo lejos, estira sus alas para cantar por última vez, ¡Cocorocó! Y termina muriendo, ¿no? Así pasó el amigo de nuestra infancia ya pasada,
dice Valdelomar, el caballero Carmelo, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros en este bello cuento, ¿no? El recuerdo de la familia, el recuerdo de la niñez, la heroicidad, el gallo heroico. Tenemos una descripción del paisaje, de las costumbres. ¿Cómo se va a representar todo esto? Mediante descripciones muy poéticas, mediante figuras, mediante metáforas. Se emplean muchos adjetivos para caracterizar al pueblo, a los hermanos, a los animales. Y también se los humaniza, ¿no? Por ejemplo, el Carmelo es hidalgo, es fuerte, es noble, como un caballero. Y obviamente, este texto tiene un tono nostálgico, melancólico, ¿no? Nostálgico por el recuerdo y melancólico porque predomina la tristeza, ¿no? Como sabemos, este cuento pertenece al género narrativo, ¿ok? Muy bien, entonces hemos revisado el día de hoy a Valdelomar, hemos hablado un poquito sobre su vida, sobre su obra, hemos hablado un poquito sobre Colonia y sobre su cuento El Caballero Carmelo, ¿ok? A continuación vamos a responder algunas preguntitas, ¿está bien? Bien, 1. Lugar en que se desarrolla El Caballero Carmelo. A ver, ¿dónde? Pisco, Loreto, Nazca, Pucallpa o Ica. Profe, yo me acuerdo perfectamente que usted dijo Pisco, clave A. 2. El seudónimo, el falso nombre de Valdelomar era... Ajá, ¿el conde de qué? El conde de Lemos, clave B. Muy bien. Estudió en el Colegio Guadalupe. ¿Quién? ¿Sabes quién? Bueno, acá no nos han puesto, la clave sería Abraham Valdelomar, ¿no? 3. Valdelomar estudió en el Colegio Guadalupe. 4. Yo dejé el pueblo amado de mi corazón a los 9 años. Eso lo menciona Valdelomar, clave A. 5. ¿Qué es un hipocampo? Un caballito del mar. ¿Ok? Ese es un cuento de Valdelomar, el hipocampo de oro. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué Valdelomar dirige El Peruano? Ah, ya, esto lo hace gracias al apoyo del presidente Billinghurst. Billinghurst era un presidente que se opuso a los aristócratas en cierta medida, en un gobierno populista, y Valdelomar va a apoyar este gobierno de Billinghurst. ¿Ok? Muy bien. En el relato, El Caballero Carmelo de Valdelomar se conjugan diversos temas como, ajá, la memoria, la evocación, el recuerdo y la narración. 8. El Carmelo pelea en fiestas patrias, el 28 de julio. Muy bien, en fiestas patrias. 9. ¿Quién fue Valdelomar? Fácil, el mismo Abraham, ese es un seudónimo. 10. La Mariscala pertenece al teatro. Es un teatro de José Carlos Mariátegui junto con Abraham Valdelomar. Ok, antes de ir cerrando, te dejo con un poema de Valdelomar muy conocido que se llama Tristitio. Ok, espero que te guste. Y dice así. Mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muero la bola y el tañer doloroso de una vieja campana. Dábame el mar la nota de su melancolía, el cielo la serena quietud de su belleza, los besos de mi madre una dulce alegría y la muerte del sol una vaga tristeza. En la mañana azul, al despertar sentía el canto de las olas como una melodía y luego el soplo denso, perfumado del mar. Y lo que él me dijera aún en mi alma persiste. Mi padre era callado y mi madre era triste. Y la alegría nadie me la supo enseñar, ¿no? Este bello poema de Valdelomar se encuentra en el libro titulado Las voces múltiples, ¿ok? Que editara el Movimiento Colonia. Bueno, chicos, eso ha sido todo por el momento. Espero que les haya gustado la sesión. Con nosotros será hasta otra oportunidad. Como siempre, muchísimas gracias por prestar atención. Cuídate mucho.
te invito a leer a este gran autor que es Abraham Valdelomar y a difundir pues siempre el conocimiento literario, la literatura, este bello arte con tus familiares, con tus amigos, ¿ok? Un abrazo, nosotros nos estamos reencontrando en otra ocasión. Chao, chao, cuídate mucho, hasta pronto.